Hola chicos, muy buenos días. Es un gusto para mí poder saludarles y desear de corazón que se puedan encontrar bien, disfrutando de las cosas que Dios tiene para ustedes. Es un privilegio poder grabar ahí para los gigantes de San Martín. Ahí el Cuervo me dijo si podía mandar algún devocional. Y quizás yo pensaba, ¿no? En esto de ser los gigantes de San Martín. Cuando uno piensa en algo grande, eh, está pensando en algo muy particular. Por un suponer, si pensamos en un cuadro de fútbol, hay gente que cree que San Lorenzo puede ser un equipo grande. Pero cuando uno va a la realidad, cuando uno suma las copas y todas esas cosas, se da cuenta de que el único gigante en el país es Boca Juniors, pero no nos vamos a meter en polémicas, vamos a seguir con lo que realmente nos importa. Este es un saludito para el Cuervo nomás. Pero sí quizás compartirte, cuando uno piensa en algo gigante, está pensando en algo grande. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, nos encontramos con personajes bíblicos que no fueron grandes o gigantes de estatura, pero sí su vida fue la vida de un gigante. Y quizás haciéndonos un poquitito eco de esto, me gustaría compartirte algunas lecciones que encontramos en las palabras de Dios, de un chico que seguramente tenía tu edad, que tuvo una vida precisamente de un grande, pero que tuvo que aprender a convivir con situaciones difíciles en la vida. Y las situaciones difíciles en la vida empezaron en casa, justo en donde vos y yo en este tiempo tenemos que estar. Estamos anhelando el momento en el que nos den el permiso para salir, para poder reunirnos, pero en el mientras tanto tenemos que estar en casa. Y desde casa se empieza a construir esto de ser un gigante para Dios. Ahora, claro, inmediatamente vos pensás en tu casa y yo pienso en la mía y decimos, bueno, de mi casa no puede salir nada bueno. Pero me gustaría mostrarte que cuando vamos a la Biblia, aquellos grandes hombres de Dios, esos gigantes hombres de Dios, no tuvieron buenas casas. ¿Y por qué te comparto esto? Porque quizás uno pone ciertas barreras y le presenta ciertos obstáculos a Dios. Y para Dios no hay nada imposible. Por eso yo no sé qué tipo de casa y qué tipo de familia tenés. Lo que sí sé es que cuando vos tu vida la pones en las manos del Señor, Dios con vos puede hacer grandes cosas. Y Él anhela y desea que seas un gigante para Él. Por eso si me acompañás a Génesis capítulo 37, dice la Biblia, esta es la historia, el verso 2, de la familia de José. Habla de la familia de Jacob, pero arranca hablando de José. Es el personaje principal de esta historia. Y dice que siendo de edad de 17 años, quizás la edad de muchos de ustedes, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de alguna de las mujeres de su padre. Tenía 4 mujeres su padre. En total eran muchos hijos varones, menciona la Biblia. Y en medio de esa situación, este joven, este muchacho llamado José, tuvo que crecer y se tuvo que criar. Dice la palabra de Dios, y amaba Jacob, su padre, a José, eh, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Nosotros cuando leemos la historia de José, ahora que tenés tiempo, si querés, del capítulo 37 al capítulo 50 se relata la historia de José. Nos encontramos con un gran hombre que tuvo que pasar por un montón de situaciones muy difíciles. Y dice la palabra de Dios que en la casa de José pasaban algunas cosas que quizás pasan en tu casa. Y que a pesar de eso Dios te quiere usar y Dios quiere hacer de vos una gran persona. En primer lugar, en la casa de José es bueno pensar en este concepto de que había diferencias. Claro, un hombre tenía 4 mujeres, cada mujer tenía sus hijos, pero dice la palabra de Dios que Jacob amaba más a José porque lo había tenido en su vejez.
Y claro, la posición de José quizás parecía buena porque era el preferido, pero esto evidentemente que hacía una tarea y socavaba en el corazón de sus hermanos. Ahora yo no sé cómo es tu casa, quizás es el preferido o no, pero las diferencias en el hogar nunca son buenas. Sería bueno que los padres pudiéramos entender la importancia que tiene tratar a todos nuestros hijos de igual manera, amarlos a todos de igual manera. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasó con Jacob que tuvo esta actitud? Claro, el problema, ¿sabes cuál fue? Que Jacob en su casa, cuando él era chico, dice la Biblia, que su papá amaba a su hermano y su madre lo amaba a él. Esto de las diferencias en el hogar era moneda corriente. Y quizás vos hoy estás disfrutando o estás padeciendo las diferencias, disfrutando si eso es el preferido, padeciendo si el preferido es otro. Entonces vos tenés que entender que en medio de esa situación, en medio de ese hogar, en medio de esas cosas, Dios quiere hacer algo con vos. Si sos el preferido, tenés que entender que tenés que hacer todo lo que esté a tu alcance para poder manejarte en igualdad de condiciones con tus hermanos. Y si quizás no sos el preferido, ojalá que no haya diferencias en tu casa, que puedas entender y puedas orar para que Dios te dé un corazón dispuesto a poder tratar bien a tus hermanos y a tus padres en medio de las situaciones que te tocan vivir. Porque claro, cuando en una casa hay diferencias se genera lo segundo. En la casa hay discusiones. Claro, los hermanos de José veían que su papá le compraba cosas especiales, le daba regalos especiales. Dice que le hizo una túnica de colores. Él era el más chico, pero lo estaban tratando como el más grande, como el primogénito, como una persona que iba a ser la que iba a tener la autoridad de cara a futuro. Claro, las diferencias en la casa generan discusiones. Y dice la palabra de Dios que sus hermanos no le podían hablar pacíficamente. Ahora, no solamente las diferencias generan discusiones, sino que las discusiones lo que hacen es generar distancia, divisiones. Y claro, todos sus hermanos trabajaban para su padre por un lugar, pero José estaba en un lugar distinto. ¿Qué desencadenó todo esto? Que cuando ven venir de lejos a José y lo identifican por la túnica de colores que tienen, el primer hermano que habla, dice la Biblia, dice, matémoslo. Estaba dividida esa casa. Y Dios tuvo que trabajar de una manera especial para ese distanciamiento y esa división que había entre ellos se pudiera solucionar. Ahora, nosotros conocemos la historia, el final de la historia, y Génesis capítulo 50 nos habla de que este hombre fue un gran hombre de Dios, que tuvo que aprender a lidiar con muchas cuestiones difíciles, empezando desde casa. Yo no sé cómo es tu casa, yo intento cada día construir mi casa, para ser el mejor esposo, para ser el mejor padre, para ser el mejor hijo de Dios. Yo no sé en medio de qué casa Dios te ha puesto, pero sí sé de que si vos y yo queremos ser grandes hombres y mujeres para Dios, tenemos que aprender de estas lecciones, que a pesar de que haya diferencias, a pesar de que haya discusiones, a pesar de que haya divisiones, Dios con nosotros algo quiere y puede hacer. ¿Sabes de qué depende? De que vos lo dejes. Por eso te invito a que puedas pensar en esto, que puedas orar a Dios y le puedas decir a Él, Señor, vos sabés que hay cosas en casa que me cuestan, pero yo quiero confiar y descansar en que vos estás obrando y quieres hacer algo bueno, algo lindo y algo grande con mi vida. Como hablábamos anteriormente, estábamos conversando un poquitito acerca de la casa en la que le tocó vivir. Y terminamos la historia comentando que los hermanos lo vieron venir, dijeron matémoslo, empezaron a debatir qué es lo que iban a hacer, lo que la Biblia nos muestra y nos enseña, yo te lo cuento rápido, vos después lo podés leer, lo podés estudiar, podés indagar. Dice que lo metieron en una cisterna, en un pozo, y de repente pasaron unos mercaderes, personas que compraban esclavos y en este caso lo llevaban a vender a Egipto, y dice que lo vendieron a José. Se sacaron de encima el problema, le sacaron la famosa túnica de colores, la mancharon con la sangre de un animalito y se la dieron a su padre diciendo, mirá,
tenemos una mala noticia. Aparentemente a José lo agarró una bestia del campo y bueno, lo destrozó. Y ellos se sacaron de encima o creyeron sacarse de encima el problema de su hermano preferido José. Así que José está yendo rumbo a Egipto. En Egipto dice la palabra de Dios que lo compra Potifar, era una persona muy importante del reino. Y dice la palabra de Dios que José no solamente la tuvo mala en su casa, sino que en un punto tuvo que llegar a Egipto y también no llegó de visita a Egipto, llegó como un esclavo. Y seguramente en el mercado de esclavos lo expusieron y Potifar lo compró, lo tomó como su esclavo y lo llevó para su casa para que pudiera servir en su casa. Ahora, ¿con qué actitud hubieras vos ido a la casa de Potifar a servir? Quizás enojado, quizás angustiado, quizás triste. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Dios estaba construyendo este gran hombre, este gigante para él. Y dice el libro de Génesis capítulo 39, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia José ante sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? Estamos en un cuadro muy particular, en donde se va a presentar una situación crítica en la vida de José. Y hay tres características que son características que vos y yo tenemos que tener, porque nunca sabemos cuándo puede venir sobre nosotros ese momento difícil. ¿Sabes qué es lo que la Biblia nos enseña? En primer lugar, José fue un muchacho, un joven diferente. Dice que Potifar lo compra del mercado de esclavos, lo lleva a su casa, pero Potifar ve algo en este joven que lo hacía diferente al resto. ¿Sabes qué era? A través de las cosas que él hacía como esclavo en la casa de Potifar, Potifar vio que la mano de Dios estaba con él y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar. ¿Sabes de qué estamos hablando? De que José limpiaba el piso y se veía que lo limpiaba de una manera diferente. A José le tocaba limpiar los platos y los limpiaba de una manera diferente. A José le tocaba cortar el pasto y lo cortaba de una manera diferente. Potifar, una de las cosas que no fue un tonto, enseguida percibió que este chico que estaba trabajando en su casa era distinto. ¿Y sabés qué es lo que hizo? Lo puso como el mayordomo principal de su casa. Todas las personas que trabajaban en la casa de Potifar tenían que rendirle cuentas a José. ¿Sabés por qué sucedió eso? Porque fue diferente. En este tiempo que tenés tanto tiempo precisamente para estar en tu casa, tus padres, ya sea que vayan a la iglesia o no, ¿ven que sos diferente? Te digo cómo es la vida de un adolescente hoy, se levanta a las 10, 11, 12 de la mañana, porque si no se le junta con el horario de la siesta, come algo, desayuna, es un desayuno almuerzo, y empieza a ver, bueno, qué es lo que va a jugar en la Play, en línea, y se pasa el día. Y quizás cuesta mucho hacer las tareas de la escuela, ni que hablar si papá o mamá te piden que hagas algo. Muchas veces en casa no mostramos en las tareas cotidianas que somos diferentes. Quiero decirte algo, no es un buen indicio, porque eso sabes qué significa, que cuando el enemigo venga a la vida a atacarnos, a estorbarnos, a tentarnos, va a encontrar en nosotros seguramente una presa fácil. ¿Dónde empezó el secreto de la vida de José? Que fue un joven diferente. Ahora dice la palabra de Dios que la esposa de Potifar seguramente era una mujer linda. Esos hombres que tenían tanta autoridad se rodeaban de las mejores mujeres. Dedicaban mucho tiempo estas mujeres al cuidado personal, a prepararse, lo que hoy para nosotros sería maquillarse, estar en la peluquería. Eran mujeres que estaban súper arregladas. Dice la palabra de Dios que la mujer de Potifar puso sus ojos en José. Y un día le dijo: José, duerme conmigo. Cuando vos lees la Biblia decís, qué buena la mujer, quizás quería dormir la siesta con José.
¿Sabes cuál es la idea? Esta mujer, que era la esposa de su jefe, le estaba proponiendo tener relaciones sexuales con él. Algo que llegó de repente, que nos muestra que José era diferente, pero si vos prestás atención, dice el versículo 9: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa se me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Claro, la mujer le dice, bueno, vamos a tener relaciones. Y José le dice, no, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, yo tengo autoridad en la casa, yo manejo todo en la casa. Lo único que tengo reservado sos vos, porque sos la mujer de él. Ahora, lo que José le dice, ¿cómo haría yo este grande mal? Dice, y pecaría contra Dios. No solamente era diferente, sino que dice la Biblia que José era dependiente, porque su preocupación principal no era simplemente fallarle a Potifar. Su preocupación principal estaba orientada en fallarle a Dios. Cuando llega la tentación en este tiempo, seguramente has sido tentado. Cuando estás en internet, cuando estás en el cable, cuando estás en el celular, recibís todo tipo de tentaciones propuestas como la que recibió José. Si vos no sos diferente, si vos no sos dependiente, seguramente cuando lleguen esos momentos oscuros a la vida, vas a caer de la misma manera que muchas veces yo he caído. Porque hay cosas que no tenemos que trabajar en la tentación, tenemos que trabajarlo previamente. Y por eso cuando nos levantamos tenemos que pedirle a Dios que nos hable, que nos cuide, que nos libre y generar un mecanismo de defensa para que cuando lleguen esos momentos vos y yo podamos salir victoriosos de esas situaciones. Ahora, este muchacho que terminó siendo un gigante, un gran hombre de Dios, dice la palabra de Dios que un día entró a la casa de Potifar y vio que la gente que estaba trabajando en el jardín no estaba, la gente de limpieza tampoco estaba, vio que había algo que no estaba bien. Ningún esclavo había ido a trabajar. Y de repente él se encuentra en la casa de Potifar y aparece la esposa de Potifar. Y dice que ella no solamente le dijo duerme conmigo, dice que se acercó, lo tomó de su ropa y precisamente lo puso entre la espada y la pared. No había escapatoria. Ahora, ¿sabes qué es lo que nos muestra? Que él no solamente fue diferente, fue dependiente, sino que dice la palabra de Dios, y ella lo asió por su ropa en el versículo 12, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. ¿Sabes qué es lo que hizo? Salió corriendo. A los ojos de los hombres, hoy día, todos dirían, es un gil. Ante los ojos de Dios fue un gigante. Ustedes se están juntando virtualmente, anteriormente lo hacían presencialmente. Porque los chicos que están trabajando con ustedes oran, sueñan y esperan que ustedes sean gigantes para Dios. Cuando llega la tentación hay que huir. Pero ¿cuándo arranca todo? Siendo diferentes, siendo dependientes, para que cuando llegue ese momento vos y yo podamos ser diligentes. Espero de todo corazón que el Señor les bendiga y que podamos todos entender que los gigantes no nacen, se hacen con las decisiones cotidianas que todos los días vos y yo tenemos que tomar para que con nuestra vida podamos honrarle y agradarle a Él. Les mando un abrazo grande y espero de todo corazón que el Señor utilice su palabra para llevarlas a su necesidad y les permita vivir como un gigante para la gloria de Dios. Un abrazo.